Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal. Consideré abrir una nueva sección y es para comentar, relatar y analizar algunas películas que pueden tener mensajes importantes para entender teorías y modelos relacionadas con el gobierno, con la administración pública y con las políticas públicas. Me pareció bastante curioso que muchos de estos temas fuesen tocados en la película de Oppenheimer. Sin embargo, en esta primera sesión voy a traer una película un poco menos conocida quizás, y es la película ¿Cuánto cuesta una vida? El título original en inglés fue Worth. Es una película de Netflix, eh, protagonizada por Michael Keaton, y trata sobre la vida y lo que tuvo que realizar Kenneth Feinberg, un famoso abogado en los Estados Unidos, como perito que se encargó de establecer las normas y las reglas para reparar a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre del 2001 de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Como vamos a ver con algunas escenas deteniéndonos, creo que hay muchos elementos importantes que sirven para entender más en la práctica, como les digo, estas teorías, modelos que aplican en temas de administración pública y de políticas públicas. La idea también con el video es siempre hacer contraste con el caso Colombia, ¿sí? Que en el que el tema de las víctimas pues es importante. Eh, Bien, entonces dicha esa introducción, vamos allá con las escenas. Muy bien, vamos entonces con la primera de las escenas a comentar. Se trata del abogado Kenneth Feinberg asistiendo a un consejo especial del gobierno de los Estados Unidos que se anticipan generando una ley que tiene que ver con el tema aéreo, de seguridad y también de una vez el tema de la reparación a las víctimas. ¿Por qué? Porque ya se estaba estimando que si acudían a demandar en masa las 3.000 víctimas, que en ese entonces aún no tenían el número del todo claro, pero más o menos se estimaba, o los 3.000 familiares de las 3.000 víctimas, el sistema aéreo, los seguros con los que cuentan estas aerolíneas y posiblemente el mismo Estado iba a caer en una crisis económica, ¿sí? Entonces veamos esta escena y la comentamos un poco después. ¿Qué cosa? Un proyecto de ley en sesión, la Ley de Seguridad Aérea y Estabilización del Sistema, ¿Están rescatando a las aerolíneas? a toda la economía. Si las víctimas de esos ataques o todas sus familias intentan demandar a la industria aérea por daños, estaremos en bancarrota. Y no importa si ustedes ganan o no, solamente por el costo legal. Claro, y quizás también deberíamos darles a esos terroristas la victoria. Nos han paralizado. Entregas, viajes de trabajo, toda la economía se encuentra ahora detenida. Lo que enfrentamos es una emergencia de nivel nacional. Sí. Lee, Ken, por favor ayúdenos a idear otra cosa. Vayamos al grano. Estás tratando de prevenir demandas de las víctimas. Es lo que están diciendo. No es lo que están diciendo. Es el debido proceso. Limitarlas. Hablamos de limitar las demandas contra las aerolíneas. Le están negando recursos a las personas más afectadas por esos ataques. Para ya de fanfarronear. Lo que proponemos es un fondo de tesorería que ofrezca una compensación por agravio a las víctimas. Por pérdidas económicas. Por su sufrimiento y el dolor. Sí, pero viniendo de nosotros, el Congreso, no de los tribunales. Y a cambio, los litigantes prometerán no demandar. Rescate corporativo. Por favor, Lee. ¿Qué estás diciendo que es caridad? Sí. Caridad financiada por el gobierno. ¿Imponiendo sus condiciones? Ken, ayúdame con esto. Demandar tomaría décadas. Sí. Después de destruir la economía. Y las víctimas podrían perder. Esto es por su propio bien. Y por el de la nación. Sí. ¿Cuántas víctimas son? No lo sé. Aún no tengo el dato.
Un perito que seleccionamos se encargará de negociar todos los arreglos. Un monto fijo podría ser otra opción, el mismo valor en dólares por cada vida perdida. Pero esas torres tenían directivos y conserjes. No todos dirán sí a la misma cifra. Y aún si lo hicieran, ¿alguien quiere aventurarse a decir de qué cifra estamos hablando? Sí, bueno. Pronto alguien tendrá que hacer el trabajo vulgar de poner números claros en un cheque. Muy bien, fijémonos en esa primera escena como muy parecido a lo que hemos visto en teorías, modelos de redes, de políticas públicas, de cómo gobernar, es en parte lo que estamos viendo en la escena. Tenemos funcionarios del Ejecutivo, tenemos legisladores y tenemos actores clave. ¿Quiénes serían los actores claves en este caso? Pues un grupo de los abogados más famosos en temas de demandas estatal, de responsabilidad estatal, etcétera, ¿sí? Y por daños contractuales, extracontractuales, y entonces los integran en este debate para buscarle una solución o una salida. Fíjense cómo ahí podemos ver también la lucha entre los criterios de una política pública. Vemos por un lado un criterio más desde el lado del análisis costo-beneficio, pensando en el tema general de la economía, ¿no? Y por el otro lado criterios más de tipo de justicia, de la aspiración hacia ciertos valores. Creo que otro punto clave acá, y para comenzar a hacer el contraste con Colombia, es que veamos cómo, mientras allá estaban hablando de un número reducido de víctimas, y aún así el centro estuvo siempre en, bueno, cómo hacer para que el país no quiebre, para que la economía no quiebre. Aquí en Colombia quizás tenemos lo contrario, ¿no? Asumimos muchos compromisos, las víctimas son muchísimas más. Estamos hablando que en Colombia, en el momento de los acuerdos de paz, se hablaba de 8 millones de víctimas. La cifra ha seguido subiendo y es posible que sigan subiendo más, ¿no? Entonces es un tema que fíjense que contrasta bastante con el caso colombiano. Les recomiendo los que puedan buscar los textos de Tamayo Jaramillo, Javier Tamayo Jaramillo. Ahí hay unos estudios, son en parte, tienen algunas referencias al derecho comparado en cómo funciona este tema de la guerra, de terrorismo, ¿sí? Y lo que señala básicamente Tamayo en el libro es bastante parecido a lo que uno de los funcionarios gubernamentales señala acá. Y es, bueno, cuando le hacen la crítica, uno de los abogados, no, usted no está pensando en justicia, está pensando es en caridad. Y él le dice, sí, caridad, pero caridad financiada con el dinero público. Y eso es algo que Tamayo en sus textos muestra que en otros países de Europa, sobre todo, se maneja de esta forma. Pues no con el término caridad, ¿no? Pero son políticas públicas de solidaridad hacia las víctimas, más no se trata de temas de reparaciones como en el caso colombiano, que hasta hace bastante poco, creo que ya hubo un cambio nuevamente en la jurisprudencia, se veía hasta como un tema de responsabilidad objetiva, ¿sí? El otro punto que comienza a verse y creo que hay que destacar y que se va a ver mucho en otras de las escenas es como el abogado Feinberg después de sus años de experiencia y pensando no solo en el país y en la economía, sino en las mismas víctimas, en los familiares de las víctimas, y es, bueno, es mejor que esta gente tenga esa plata pronto, pueda hacer algo pronto, seguir con su vida pronto, y por eso no apoya a su colega y le dice, ¿sabes qué? No, procesos judiciales demorarían muchísimo. Y por eso le comienza a sonar esta idea del fondo y finalmente se ofrece él como el perito para intentar captar a un 80% de las víctimas, es la meta. Creo que en otra escena que vamos a verlo
explican, esa es la meta. Y él asume el compromiso y ese cargo. Entonces creo que ahí también hay elementos bonitos para que comparemos el funcionamiento de la vía administrativa y el funcionamiento de la vía judicial, ¿sí? Y pues ahí podemos ir haciendo unos contrastes con el caso colombiano luego, ¿sí? Entonces, bien, por ahora vamos, ese es nuestros apuntes sobre la escena 1. Perfecto, vamos con la escena 2. Buenos días. Buenos días. Supongo que ya se presentaron, pero ella es Priya Kundi. Priya se graduó con honores de mi clase hace un año en Georgetown. Y luego de que pasara el examen, le ofrecí un lugar aquí, pero ella, amablemente, me rechazó por una gran compañía en Wall Street. Su oficina estaba en el piso 98 de la Torre Norte. Así que tenemos suerte de tenerla. ¿Todos tienen copias de la ley HR 2926? La ley de seguridad aérea y estabilización del sistema. Bien, ¿quién lo leyó? Perfecto. ¿Te llevó mucho tiempo? No realmente. ¿Quieres saber por qué? Porque es muy corta. Sí, eso, y que no hay ninguna ley en esta ley. Lo que dice es que las víctimas y sus familias serán compensadas según la pérdida del valor económico. Lo que significa que se lo dejarán a los peritos especializados, sí. Así que depende de nosotros escribir las reglas. Ken y yo lo hemos hecho en otros casos y siempre es muy difícil, así que estén listos. ¿Quién es elegible? ¿A quién se le da cuánto? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Con cuánto empezamos? 80%, Priya. Es el objetivo del Departamento de Justicia. Si no llegamos a ese número, el plan no funcionará. Si hay litigantes, las demandas que resulten podrían hundir muy profundo a la economía. Eso nos dijeron. No se presionen, equipo. Por cada demandante debemos calcular el valor de pérdidas humanas en dólares, ya sea pérdidas de extremidades o pérdidas de vidas. La mayoría de la gente que murió ese día era el sostén de su familia. No podemos traerlos de vuelta, pero podemos ayudar a sus familiares a pagar sus cuentas. Ahora que ya entendieron que no habrá oportunidad de regatear cada caso subjetivamente, y ahí es donde las matemáticas entran. Así que necesitaremos un rubro. Esas son las últimas tablas actuariales de los mejores seguros contra accidentes de las aseguradoras, y usaremos esos números como base. Sí, ustedes estudienlas y ayuden a que Camille dé una propuesta. Bien, entonces West Street, South Ferry, Lower Broadway y Canal Street. Bien, aquí hay una. Y si hay varios dependientes, ¿a quién se le da el dinero? Si hay testamento, lo seguimos. ¿Y si no hay uno? Seguimos la ley del Estado. ¿De dónde murieron o de dónde vienen? El de residencia. ¿Y si estaban en unión libre? En ese caso, ¿qué hacemos? Hablemos de una fecha límite. La ley nos otorga 2 años y 1 mes a partir de hoy, 22 de diciembre del año 2003. No parece tanto. Las familias piensan diferente. ¿O podríamos pedir una extensión? No te atrevas. No. Si se extiende, no habrá nada para nadie y no actuarán. La fecha límite nos conviene. Ok. ¿Qué estamos olvidando? Sus nombres. Ya tenemos decenas de listas, pero nada es tan preciso. Los manifiestos de vuelo y el Pentágono, esos son los fáciles. La policía y los bomberos tienen listas y las compañías como Cantor Fitzgerald están juntando algunas otras, pero en cuanto a los registros de quienes atravesaron las puertas ese día... No hay nada de eso. No sabemos ni cuántos nombres son. Muy bien. Perfecto. ¿Qué podemos ver en esta otra escena? Considero también que van a encontrar mucho de las teorías de aprendizaje en cuanto a diseño, bueno, más que a diseño, a implementación de políticas públicas y al funcionamiento de la administración, ¿sí? Fíjense cómo la ley sale flexible, o de forma que el administrador, en este caso en el cargo de perito, sea el que diseñe las normas que se ajusten mejor a lograr el objetivo. Que el objetivo, como sabemos, pues era
reparar lo más rápido sin quebrar a la economía, y igualando, ¿no? O sea, no igualando de que el empresario y el trabajador de servicios generales recibieran lo mismo, ¿no? Sino igualando en las condiciones con base a la cual harían el cálculo, ¿sí? Fíjense cómo él señala, no vamos a entrar en regateo caso por caso, que ese es otro punto también, que hay un contraste enorme entre la administración, que me parece lo más hermoso de la administración pública, y es el cómo nos hace a todos iguales, ¿sí? Mientras que el proceso judicial pues comienza a buscar diferencias y particularidades, y en esas particularidades a algunos les va a ir bien, pero a otros, muchos, posiblemente les vaya muy, muy mal, y pues a la economía pues le iría requete mal, ¿no? En caso de que todas las víctimas fuesen a buscar reparaciones por vía judicial, que es lo que vimos allí. Por último, el tema con el lapso de tiempo, ¿sí? Fíjense cómo tienen los 2 años algunos miembros del equipo con miedo de que puedan de que puedan alcanzar ese umbral, advierten y bueno, ¿qué tal si pedimos más tiempo? Y el líder, el abogado Kenneth Feinberg, señala, no, el tiempo juega a nuestro favor. ¿Por qué? Bueno, el tiempo es un incentivo para que las personas comiencen a hacer cálculos, ¿no? Bueno, o tomo esto y tengo algo seguro, ¿no? O me aguanto más bien, o llevo los 2 trámites al mismo tiempo, intento llevar el trámite judicial y intento llevar la reparación administrativa al mismo tiempo. Dependiendo cuál me salga mejor, me quedo con cualquiera de las dos, porque no hay límite de tiempo. En cambio, fíjense acá cómo ponen una fecha límite, de forma que las personas se vean obligadas bueno, cojo la administrativa, que es algo seguro, rápido, y aquí está, ¿no? Y que viesen a la judicial como, ahí el riesgo aumenta, ¿sí? Hay mucha mayor incertidumbre. Entonces, eso frente a la comparación de la escena 2. Bueno, y para concluir, por supuesto, con el caso Colombia, qué importante sería pensar elementos como estos para generar incentivos en que la población quizás prefiera algo real y rápido a quizás que se le vaya la vida entera aspirando a algo que quizás nunca llegue, ¿sí? Entonces creo que ese es otro punto también para destacar. Muy bien, ahora vamos a la escena número 3. La primera reunión del equipo de Feinberg y el mismo Feinberg con algunas de los familiares de las víctimas, ¿sí? Él va a explicarle la reparación administrativa, con base en qué van a hacer los cálculos, bueno, y les presenta el formulario que los familiares de las víctimas deben diligenciar para que con base en ello apliquen la fórmula matemática, ese cálculo que nos hace a todos iguales, y estimen entonces el valor de la vida, ¿no? Obviamente ustedes van a decir, no, pero esto es tan loco, estimar el valor de una vida. Lo es. Y por cierto, me hicieron acordar, era un comentario que debería haber traído en la parte 2, y es que en el texto de Eugene Bardach hacen unas reflexiones en el texto de Eugene Bardach sobre los 8 pasos de las políticas públicas. Hay unas reflexiones muy buenas sobre esto, de cómo hacer análisis costo-beneficio, estimar resultados, y uno de los ejemplos es este de estimar una vida. Y bueno, pero escuchemos primero acá y ya luego pasamos a otro ejemplo que quería traer mucho más puntual. Gracias. Bien, buena suerte. Gracias. Buenas tardes.
Gracias por venir. Quizás ya lo sepan, soy Kenneth Feinberg, soy el perito especializado del 11 de septiembre del Fondo de Compensación para Víctimas. Hoy quisiera decirles a todos que... Quisiera decirles que el fondo del 11 de septiembre va a funcionar. Ya se les dieron copias de esto a todos, el formulario de posibles demandas. Sí. Muy pronto estaremos enviando esto al Congreso para un periodo de revisión. ¿Qué? Cuando se apruebe, no habrá ningún cambio. Le tengo una pregunta. Disculpen. Le tengo una pregunta. Por favor, dejemos las preguntas para después. Ahora, quisiera que por favor fueran a la tabla que está arriba en la página 2. Como pueden ver, el formulario está muy simplificado. ¿Para qué lo queremos? Por favor, las preguntas ¿Para qué serán quiero el después. formulario? ¿Por qué no hay un pago equitativo para todos? La vida de mi hija vale tanto como la de cualquiera de esos directivos. Por desgracia, ese aspecto de la ley está fuera de nuestro control. En mi caso, mi hijo era un bombero. Él valía menos que un corredor de bolsa o que cualquier burócrata. No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. No vale menos como ser humano, ¿no? Pues sus vidas terminaron igual. Pero sus hipotecas son diferentes. ¿Cómo se atreve? Hola. Hola. Ellos ¿Ya empezó? Están comenzando. Bien, gracias. ¿Necesita un formulario? No, tengo el mío. Lo imprimí de la red y hay un error en la página 3 del cual deberían saber. Y además ¿debo firmar aquí? Sí, por favor. Y hay más asuntos que deben abordarse, asuntos sustanciales, ¿sí? Y es necesario abordarlos. ¿Está bien? Es decir, escuchen, como abogado profesional, sé que perseguir una demanda sería un gran error. perdido a alguien? Sí, me ha pasado. ¿Ha perdido a alguien de su familia? Déjenme explicar. El Congreso me pidió que yo calculara el valor económico. Por favor. Yo entiendo. ¿Y si entiende? Por favor, lo que quiero decir es simplemente... ¿A quién ha perdido? No, escuchen, como abogado profesional, les digo que serían años en la corte. Podrían ganar o podrían no ganar. Esto es dinero rápido y libre de impuestos. Por favor, traten de pensarlo. En realidad es la única opción que tienen. ¿Cómo se atreve? ¿Usted cree que esto es un juego? No, bueno, disculpen. ¿Eso es? ¿Un juego? ¿Quién sabe de ley? ¿Quién se cree que es? Perdimos hermanos y ahora un simple abogado judío. Desearía poder escupir en su tumba como usted escupe en las nuestras. Esperen. Este hombre, él no ha causado nuestra situación. Está aquí para decirnos cómo el gobierno intenta lidiar con esto. Y al menos yo sí quisiera poder oírlo. Gracias. Y yo estaba... miren, esta reunión es puramente introductoria. Cualquier pregunta que tengan que no esté respondida en el panfleto, pues haré que mi equipo esté disponible para audiencias privadas. Cualquier día laboral entre hoy y la fecha límite. Muy bien, en esta escena 3, ¿qué podemos ver? Pues en primer lugar, lo difícil de generar este tipo de espacios, sesiones, para escuchar a los posibles, va a sonar horrible lo que digo, pero clientes de una política pública, ¿no? O a los ciudadanos que se van a ver beneficiados por algún programa o por alguna política pública. Y fíjense que son debates candentes, fuertes, ¿no? Nuevamente, cuando Bardach hablaba en sus recomendaciones en los 8 pasos de política pública, es sí, usted escúchelos a todos, sí, déles una respuesta a todos, pero ojo con cuidarse de no caer en la retórica. Y la retórica en este caso, ¿cuál podría haber sido?
bueno, una vida no es incalculable, ¿no? Entonces, usted como perito, usted lo que tiene que hacer es ahí es abra esa chequera, ¿no? Abra esa cuenta ahí para que los criterios sean muy altos, ¿no? Otra de las recomendaciones que señala Bardach en los 8 pasos es el de recuerde cómo contar su historia. Y yo creo que cuando el señor hace la analogía de sí, las víctimas son iguales, murieron igual, pero sus hipotecas son diferentes, fue un mal ejemplo para el momento y más para no terminar de desarrollarlo, porque quizás si él lo hubiese terminado de desarrollar, pero ya el público estaba en contra, él pudo haber explicado cómo las ventajas de esta reparación iba a poder hacer precisamente que los familiares de las víctimas tuvieran suficiente dinero al menos para pagar el tema de las hipotecas de sus viviendas, ¿sí? Cosa que no podría pasar en caso de que les dieran el mismo valor, el mismo monto de reparación a todas, ¿sí? Si les daban el mismo monto y reparación a todas, ahí entonces posiblemente los que tuviesen hipotecas más grandes, más altas en cuantía, pues directamente se iban a quedar sin poder pagarlas, ¿no? O fíjense cómo el abogado Feinberg insiste, el perito, es más, en este caso él dejó directamente de ser un abogado y pasó a ser un perito y un administrador público, ¿no? Está cumpliendo una labor como un administrador público. Y fíjense cómo hace mucho énfasis en esto de, bueno, el mayor error que ustedes pueden hacer es ir ante los jueces, ¿sí? Eso se les va a demorar, es más arriesgado y van a acabar con todo el país, ¿no? Entonces, nuevamente son mensajes de un calado bastante hondo para casos como el de Colombia, ¿no? Bien, con esto cerramos esta escena 3. Mentira. Antes de cerrar esta escena 3, otro de los puntos. Fíjense cómo al final uno de los asistentes es más propenso a escuchar, a comunicarse, y ese tipo de sujetos deben ser tratados de forma especial por la administración y por los diseñadores de políticas públicas para atraerlos como aliados, ¿sí? Nuevamente en esta teoría de redes, de comunidades, es clave siempre traer actores aliados, ¿sí? Bueno, más de redes que de comunidades, pero valen la pena tenerlo aquí en cuenta, que es lo que al final de la película veremos, es lo que logra hacer que este programa logre alcanzar el umbral del 80% de víctimas que se inscribiese. Bueno, ahora sí, final de la escena 3. Vamos a la escena 4. En otra causa perdida, pero... La cual soy yo, creo. No, eso es... Mire, no tengo nada contra usted, señor Feinberg. Quiero dejar eso en claro. ¿De acuerdo? Yo solo... Escuche, tal vez lo haya arruinado todo. Es muy posible. Pero si trato de arreglarlo ahora, si incluso admito que esto necesita arreglarse, créame, los tribunales lo devolverán al Congreso y lo dejarán morir. Nada para nadie. Nada de nada. Entonces así debe ser. ¿Por qué? ¿Porque no es perfecto? No. Es porque no es justo. Pero yo no puedo cambiar eso. Bueno, algo debe cambiar. Encuéntrelo. Muy bien, esta cuarta escena bastante corta nuevamente nos trae a este debate sobre los criterios de políticas públicas, ¿no? Y fíjense cómo el perito señala de forma enfática por qué va a dejar caer esto, porque este actor pues tenía cierta representación entre el grupo de las víctimas y era una persona muy activista, tenía una página web, compartía la información con todos, cómo iba esto con
el fondo, qué era lo que el fondo estaba dejando por fuera. Bueno, y más que el fondo, la ley, porque muchas de las víctimas, y los muestran en otras escenas de la película, el tema no era tanto el dinero, sino que se tuviesen mejores condiciones de seguridad para que en eventuales situaciones parecidas las víctimas no sufriesen tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un bombero que cuando está hablando con él, un bombero que perdió una extremidad o las dos piernas, en estos momentos no me acuerdo, que lo que quiere es que el señor Feinberg intervenga en la ley, no tanto para cambiar el tema con el dinero y con la plata, ¿no? Sino para exigir que los equipos con los que contasen los bomberos fuesen de mejor calidad, porque él comenta que al entrar a las torres y al atender a las personas en pleno ataque, sus walkie-talkies fallaban, ¿sí? Entonces, bueno, eso por un tema con los pisos, todo esto. Entonces él reclamaba que habían walkie-talkies de mejor calidad y que los bomberos deberían tenerlos para situaciones como estas, ¿sí? Otro de los puntos que reclamaba otra persona, y que eso fue un tema que apareció en varios en otras demandas, fue el tema del asbesto, ¿sí? Al derrumbarse las torres, pues el polvo, el asbesto vuela, y pues ustedes saben que el asbesto es una micropartícula, una microfibra, y pues puede que te perfore el pulmón, y si te perfora el pulmón y si te perfora una membrana que recubre el pulmón, la probabilidad de que tengas cáncer de pulmón es casi que 100% segura, ¿sí? Quizás estoy siendo un poco exagerado, pero por allí supongo que va el tema. Y eso entonces era otra de las reclamaciones. Bueno, mejores condiciones en las construcciones. Y esto es lo que el perito dice, pero esto no depende de mí, ¿no? Este tipo de reclamaciones que van más hacia otros temas, pero es a lo que el resto de las víctimas, del grupo de víctimas, consideraban es necesario que se introduzca para que todo sea justo, ¿no? Y bueno, ya hay otros casos allí más particulares, que una víctima tenía 2 hogares, pero por supuesto uno era el que tiene protección legal y el otro no tanto. Entonces, ¿cómo iban a manejar esa situación? Otro que eran una pareja gay, uno de los 2 gays murió, pero no habían dejado nada formalizado, entonces tampoco pudo acceder a la reparación administrativa. Entonces, este tipo de casos es lo que demandaban para que fuese justo, ¿no? Entonces, como les digo, nuevamente aquí está en debate el tema de los criterios de política pública. ¿Hacemos algo rígido o por el contrario hacemos algo flexible que sea perfectible, ¿no? Entonces aquí está ese debate entre lo perfecto y lo posible, ¿no? Bien, vamos entonces, fin de la escena 4, vamos a la escena 5. No es suficiente. Vamos a continuar hasta el día del vencimiento. Deberíamos correr la voz, una declaración pública. No. Si lo anuncias públicamente, parecerá que hay una especie de cambio en la política y la ley regresaría al Congreso. Bueno, ¿y si alguien más lo anuncia? ¿Se está reuniendo con gente? Sí. ¿Y le ha estado diciendo que se deshará del formulario? No, la ley me da discreción, algo que me recordaron, así que voy a usarla. Pero le prometo que si la gente se suma, haré todo lo que yo pueda para ayudarlos. ¿Y qué lo garantiza?
¿Su palabra? No, Charles, me refiero... ¿Qué? No, lo siento, señor Feinberg. Usted nos ha dicho, por 2 años, que usted no es más que un devoranúmeros del gobierno. Y ahora nos pide que confiemos en usted. No, se lo pido a usted. Usted tiene su confianza. Se la ganó. Ayúdelos a confiar en mí. ¿Solo intenta ganar? No, solo quiero hacer lo correcto. ¿Cuándo es su declaración con Lee Quinn? El lunes. Él le dirá que quería niños. De 40 años, casado, con mujer, que está embarazada o que está tratando de estar embarazada. El acuerdo por daños aumenta hasta el cielo, y Quinn lo dirigirá en cada paso. Cuándo llorar, cuándo fruncir los labios. ¿Cómo sabe eso? Porque somos iguales. Es lo que yo haría. Muy bien, es la escena número 5. No voy a comentarla mucho, solo un comentario bastante breve. Y pues como no sé si muchos saben o no, pero soy docente de administración pública y estas son las cosas que me parecen muy nobles de la actividad de los administradores públicos. Muy criticados, muy vilipendiados usualmente, pero fíjense cómo en su mentalidad, en su razonabilidad, en su actividad, pues siempre buscan el preservar la mayor cantidad de bienestar social para todos, ¿no? Y fíjense eso. Y hace el contraste pues con lo que para bien o para mal, desde otra perspectiva, buscan hacer también los abogados. Y es bueno, pues hay que sacar el billete, así sea para una víctima, ¿no? Si se acaba la plata para el resto o si el país colapsa, pues eso no es asunto mío, ¿no? Entonces, esto son ese tipo de escenas que me gustan mucho para que los que se están formando como administradores públicos o que son administradores públicos valoren mucho lo que hacen y lo que han aprendido, ¿sí? Es una de las escenas más bonitas. Y bueno, y vamos, fin de la escena 5, entonces vamos a la escena 6. Enviar por fax el material a un centro de copiado. Le queda... Sentado con el señor Feinberg, lo hemos visto a los ojos. Le hemos dicho que no estamos tras el dinero. Esto es por nuestro gobierno, para que el sistema nos trate con dignidad y respeto. Bueno, yo no puedo hablar por el sistema, pero he llegado a creer en el señor Feinberg. Por eso me da gusto anunciar que el fondo fue arreglado. Pasamos el 65%. Eso es, sigamos trabajando todos. Lo estamos logrando. Buen trabajo, equipo. Sí, bueno. ¿Podría traer ese expediente antes de las 3? Entiendo. Karen, Claro. ¿es Richmond? Necesito Deme eso en mi- cuanto termine. Sí, sé que las clases de sus hijos comenzarán. Si usted quiere, podemos redireccionar el pago directo a las colegiaturas y ¿le sería de ayuda? ¿Qué tal suena eso? Hola. Charles. Debo volver a trabajar. Gusto en verlo. Igualmente. Aquí tiene. Aún hay un error en la página 3. Sí, lo corregiremos. Y se equivocó sobre Lee Quinn. ¿Que no intentó guiarlo? Lo hizo, pero usted no es como él. Adiós, señor Feinberg. Ken. Así es. Muy bien.
Bueno, esta última escena nuevamente es una escena que llena de valor esa actividad que hacen los administradores, ¿no? Fíjense cómo finalmente ese aliado que tenía tanta influencia entre los grupos de víctimas fue convencido y se unió al programa, ¿no? Terminó convirtiéndose en un aliado en lugar de en un saboteador, aunque bueno, tampoco es utilizar bien ese término, pero muestra bien la idea que quiero expresar, ¿sí? Y bueno, y fíjense ese detalle final en donde le dice, oiga, usted no es como el otro abogado, ¿no? Usted de verdad sí está preocupado porque esto salga adelante, que las personas reciban su reparación, que la reciban rápido, que la reciban en condiciones de igualdad, ¿no? Sabemos que van a ser montos diferentes, pero es con base en una fórmula, ¿sí? Te da seguridad de que esto no fue capricho, que no fue algo arbitrario, ¿no? Bien, y por último entonces, y bueno, y ahí está esa escena en donde él mismo está hablando con una de las víctimas que acepta esta reparación y necesita pagar la universidad de los hijos pronto, y le dice, bueno, ok, sí, mándelo en directo a la universidad, ¿no? Que la plata ni siquiera me llegue a mí, ¿no? Mande esa plata rápido allá. Bien, bueno, entonces este era los fragmentos que le quería mostrar. Espero que les haya gustado, espero que abra un debate y espero que a todos aquellos que sean administradores públicos pues quieran un poco más su profesión y lo que hacen, ¿sí? Que se sientan orgullosos de eso, porque muchas veces veo que siempre hay como una especie de, ¿cómo podemos llamarlo? De complejo, digámoslo así, sí, como una especie de complejo de inferioridad entre los administradores públicos de lo que ellos hacen en comparación con lo que hacen pues los jueces a través de otros mecanismos, ¿no? Ven que los jueces sí son héroes porque pues fallan a través de tutela, sobre todo, pues fallan lo divino y lo humano, dan sin hacer ningún tipo de cálculo, razonabilidad, nada, y pues aprueban cosas. Algunas personas se las dan, a la mayoría no. Sabemos que los desacatos están ya alrededor del 70%, pero ellos pues creen que lo están haciendo bien, ¿no? Y siguen en esa misma dinámica. Y los administradores quizás por esto dicen, ay, nosotros hacemos cosas menos valiosas, que generan menos bienestar social, que ayudan menos a las personas, y personalmente creo que es todo lo contrario. En esta labor hermosa, bonita que hacen, son los que logran hacernos iguales a los diferentes, ¿no? Entonces, bien, con eso quería cerrar. Espero sus comentarios, opiniones y debate por acá. Un abrazo a todos, que estén bien.